Bien, y ya estamos de regreso con más para contarles que a esta hora se está desarrollando una importante actividad en el Centro Cultural de San Antonio, con la cual tendremos detalles con el contacto que tomaremos de inmediato con Luis Alfonso Valderas para que nos explique qué es lo que está pasando con esta presentación de un libro. ¿Qué tal, Luis? Adelante, muy buenas noches. Bueno, efectivamente nos encontramos a esta hora acá en el Centro Cultural de San Antonio, donde ya está a puertas a comenzar este conversatorio de Jorge Baradit, que se va a basar justamente en su libro La historia secreta de Chile. Él ha escrito más libros, pero todo el mundo hoy día lo ubica exclusivamente por estas historias que cuenta en su libro, con datos muy interesantes y para muchos muy desconocidos de la historia de Chile. Pero Jorge Baradit estuvo esta mañana también con estudiantes de nuestra zona en otro conversatorio. Jorge, gracias por conversar con nuestro canal una vez más hoy día. Y bueno, primero me gustaría que nos contases cómo resultó este conversatorio con los estudiantes de nuestra zona. Fue bien sorprendente. Regularmente los niños son más tímidos y la verdad es que acá nos sorprendieron con muchas preguntas y muchas de ellas bien profundas. Calfucura, que es el libro que ellos analizaron, es un libro que se hunde en las raíces de los mitos y leyendas más conocidos chilenos y los articula en un relato más contemporáneo. La idea es recuperar la identidad a través de la mitología chilena y de cuentos que hablen no solamente de los mundos y de los ancestros originarios, sino además una apuesta al día en un contexto más actual, con datos o con situaciones que son más comunes a ellos. Me llamó la atención, fueron muy asertivos ellos. Claro. Ahora, este libro, ¿no es cierto?, que se adentra un poco en los mitos y leyendas de nuestra historia, además aparecen personajes que también son reales de nuestra historia. ¿Cómo se logra esa mezcla? Hablando del caso Pedro Valdivia, por ejemplo. Claro, nuestra historia está llena de malvados, bien malvados, y de héroes muy destacados. La idea es volver a poner en el tapete nuestros mitos. Los mitos no son los mitos como Caicay, Tentembilú, mitos como el Caleuche o la Pincoya. No son mitología muerta propiedad del Ministerio de Educación o no son estatuas para que críen moho en algunos museos. Son cuerpos vivos, integrantes de nuestro inconsciente colectivo como comunidad, y como tal deben ser rearticulados o deben ser revisitados a la luz de lo que pasa hoy. Si tenemos que convertir por eso al trauco o a los imbunches o a la mitología en general como protagonistas de aventuras en mundos actuales, mezclémoslo con nuestros héroes, mezclémoslo con nuestra historia, que finalmente los mitos, las leyendas, la historia, los relatos orales son literatura. Si uno los articula en un libro que le haga sentido a los niños y los haga vivir aventuras y cuestionarse, encantado. Claro. Bueno, y pasando un poco al conversatorio de esta hora que tiene que ver con la historia secreta de Chile, también plantea quizás otros aspectos que uno desconocía de la historia, o a lo mejor uno no quería reconocer que así habían ocurrido. Ya ha sido un éxito de venta, hablábamos hace un rato, 35.000 ventas aproximadamente. ¿Qué pasó con este libro? ¿Se disparó completamente de tu expectativa? Sin duda, cuando me preguntan por qué este libro tuvo éxito, uno puede mencionar muchas cosas. Puede decir, para la gente se está volviendo importante desclasificar los secretos. La desconfianza en las instituciones hace que la gente esté buscando explicaciones, esté buscando debajo de la alfombra, dentro de los closets de las instituciones y de la historia. Pero eso alcanza para 8.000 o 10.000 ejemplares. La verdad es que 35.000 es una sorpresa. Vamos en la 7ª edición, esto no para, lleva casi 5 meses en el primer lugar y estoy muy feliz, la verdad, de que el tema no sea ni vampiros fluorescentes ni abogados sadomasoquistas, sino que sea la historia de Chile la que esté campeando en la cabeza de las personas. ¿Qué pasa por la mente de los historiadores formales con los cuales ya yo sé que te has reunido y han conversado este tema? Hasta el momento van dos posturas, ¿no? Algunos que están preocupados por los contenidos del libro, dicen que quizás no son los más apropiados. Ahí hay otros que están muy felices porque entienden que el hecho de que haya un libro de historia que tenga este nivel de ventas y de presencia es un tremendo puente para contenidos más duros y para la difusión de eventos que son relevantes para todos los chilenos y que requieren de ser revisitados, requieren de ser reinterpretados, porque la verdad, ellos lo saben, hay mucho de nuestra historia que ha sido sesgado, ha sido escondido, ha sido tergiversado en función de los intereses de la élite chilena. Es de la que definitivamente
funda este país, llega antes de que Chile se fundara y aparentemente la que sigue mandando en varios ámbitos, ¿no? Bueno, sí, siempre se dice que la historia la escriben los vencedores y en Chile han ganado siempre los mismos que consiguieron la independencia finalmente, son los mismos que han tenido los medios de producción y los mismos que siguen gobernando el país desde los puestos de poder y desde la potestad sobre los bienes de producción, sobre los medios de producción. Entonces es interesante, es bueno para una ciudadanía que está cada vez más empoderada, cada vez más necesitada, primero, de explicaciones, segundo, de participación y tercero, de identidad con lo que ocurre, entender que la historia es un vehículo para la comprensión de sí misma como pueblo, es un vehículo para saber de dónde vienen, dónde están y también, mucho más importante, para dónde vamos. Claro. Y en este aspecto ahora es hora ya de conocer, por ejemplo, en Arturo Prat, más humano que no se parezca a un superhéroe prácticamente invencible. Sí, claro, va a entender que los próceres y las personas que protagonizaron nuestros hechos más relevantes, los que nos definen como país, no son estatuas, son carne y como tal tienen contradicciones y un abanico de personalidad mucho más interesante y más diverso del que pensamos. Tenemos próceres con cuestionamientos trascendentales, próceres ocultistas, tenemos poetisas que eran lesbianas, tenemos presidentes bisexuales, tenemos, qué sé yo, la diversidad en este país se está abriendo, se está entendiendo que la diversidad, el mestizaje y los colores enriquecen, ¿no? Entonces es tiempo también que todos estos hechos escondidos, no solamente personales, sino también de procesos históricos, hay que entender que descubrir que Chile está construido sobre la violencia, entender que los obreros chilenos y los trabajadores también son parte de nuestra historia, entender que hay hechos que no nos han contado y que deberíamos saber, que han sido escondidos para proteger a ciertas instituciones o para proteger a ciertos grupos de poder, hay que entender que es necesario que se sepan, como lo hace cualquier psiquiatra, o cualquier psicólogo, cuando te dice que para sanarte tienes que abrazar las luces y las oscuridades de tu personalidad. A este país le falta abrir el sótano, sacar lo que sea que hay dentro, limpiar los closets, abrir las cómodas y las cajas y entender que tiene que abrazar las cosas atroces que han ocurrido y las cosas buenas también, si no, no hay salud. Claro. Bueno, y vamos a tener, me imagino, la continuación de esta historia secreta de Chile porque habrá material para otros libros, ¿no? Siempre se pensó como una trilogía, como desde el comienzo, ¿no? Vamos a escribir una segunda parte, la estoy escribiendo de hecho, para el 2016. Pero esto no tiene que ver con el éxito, ¿no? Sino que siempre se pensó en una segunda y en una tercera incluso. Una trilogía del Chile secreto que esperamos arroje luces sobre cuestiones que son importantes para nosotros. Un pequeño adelanto, sí que se pudiera, dentro de lo posible. Sí, claro. Hay un capítulo que estoy escribiendo sobre zoológicos humanos. Dentro de la visibilidad que está adquiriendo el tema indígena en la última década, decir que las atrocidades no llegaron solamente a la expropiación de tierra, sino que en el siglo XIX hubo secuestros de familias completas de indígenas que fueron llevados a Europa a circos y exhibidos en jaulas como si fueran animales y pasearon por toda Europa y fueron muriendo uno tras otro, hasta el punto que se han descubierto restos de Yámanas, de Selknam, en museos europeos guardados en cajas como si fueran objetos de alfarería. Atrocidades de esa naturaleza es importante que se sepan porque contaron con la colaboración del gobierno chileno de la época, con gente que hoy día tiene calles a su nombre. Es importante saber de qué cosas atroces fuimos capaces para no cometer esos mismos errores en el futuro. Parece que seguimos cometiendo los mismos errores, pero de otra forma, con otra institucionalidad probablemente. Lo que pasa es que en la medida en que sepamos y reconozcamos las atrocidades y los errores que cometimos, vamos a ser capaces de no volver a repetirlos. Y en eso se basa la importancia de conocer la historia. La historia, una de las
si se puede hablar de función histórica, una de las funciones sociales relevantes de la historia es tener presentes los errores para no volver a cometerlos. Bueno, muchas gracias por la venida a San Antonio y por haber venido a presentar este libro. Yo encantado, feliz de estar acá cerca del mar, en la costa. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues Jorge Baradí ha estado conversando con nosotros en lo que es esta presentación, conversatorio del libro La historia secreta de Chile, que como ya saben ustedes tendrá su segunda parte. Volvemos a los estudios y muy buenas tardes.